Del final de los días del patrón se conoce que su vida terminó el 2 de diciembre de 1993, mediante la interceptación telefónica por parte del gobierno norteamericano y con la acción del grupo Elite, con el recordado heroísmo atribuido al tiro de gracia del coronel Hugo Aguilar, y que Pablo para ese momento se encontraba acompañado por Álvaro de Jesús Agudelo, más conocido como El Limón. Sin embargo, muy pocos conocen los detalles de esa historia en sus últimas 72 horas. Este video es una recopilación de varias fuentes, en especial del libro Pablo Escobar, mi padre, escrito por Juan Pablo Escobar. Una de las últimas personas que vio a Pablo con vida fue Luz, una prima del patrón, la última persona que el 2 de diciembre de 1993 lo vio con vida junto a Limón, su chofer y guardaespaldas. Luz era una señora de aspecto amable que no se involucró en actividades ilícitas, pues la unía a Pablo un amor de familia y no un interés económico. Él lo sabía muy bien y por eso le confió su vida y su seguridad en los momentos finales de su existencia. Juan Pablo buscó a la mujer y su relato, lleno de datos que él desconocía, le produjo tristeza porque no deja duda del proceso de deterioro que él vivía cuando ya sus enemigos le habían quitado prácticamente todo y su familia afrontaba un serio peligro en Bogotá. Ello explica por qué en sus últimas horas de vida el patrón violó todos los protocolos de seguridad e hizo numerosas llamadas, incluidas las que realizó a residencias Tequendama para hablar con su familia, sin importarle que al identificarse con su nombre propio les facilitara la tarea a los policías, que tenían intervenidos los teléfonos y aprovecharían para rastrear el lugar desde donde provenía la llamada. En octubre de 1992, el patrón visitó a su prima Luz buscando ayuda para esconderse de todos sus enemigos. Luz recordó sus reglas de seguridad, enfocadas ahora en la puntualidad. Pablo exigía a todo el que estuviera con él que sus relojes estuvieran perfectamente sincronizados, incluido el segundero. Él siempre nos decía que un minuto era la diferencia entre vivir o morir. A Luz también insistió en no usar el teléfono, porque sabía lo peligroso que era. Y le repitió la misma frase que muchas veces le decía a Juan Pablo: el teléfono es la muerte. Asimismo, eligieron 3 sitios de la ciudad donde se reunirían si era necesario y les pusieron nombres en clave. Así pasaron varios meses hasta que a mediados de noviembre de 1993, Luz adquirió la casa en la carrera 79, número 45 de 94 de Medellín, con un dinero que le dio el mismo Pablo. Luz recuerda que durante los primeros días de permanencia en la casa, notó a Pablo muy abatido, preocupado por la incertidumbre que le generaba la seguridad de su familia, pues se había enterado de los hostigamientos de los Pepes, la organización clandestina creada por sus enemigos para perseguirlo, al edificio Altos en Medellín, donde Victoria, Manuela y Juan Pablo estaban refugiados, presuntamente bajo la protección de la fiscalía. La desazón de Pablo aumentaba con el paso de las horas, porque ya en ese momento no podía comunicarse con su familia y se enteraba de lo que sucedía por los noticieros de televisión. Su descontrol aumentó entre el 28 y 29 de noviembre, cuando se produjo el fallido viaje a Alemania, donde la familia Escobar buscaba permanecer en calidad de exiliada. En efecto, esta situación terminaría por descubrir a Pablo como jamás se hubiera imaginado ver, como nunca se habría mostrado antes el patrón. En otras palabras, Luz vio a Pablo Escobar derrotado por la impotencia de no poder proteger a su familia. El patrón sufrió mucho con la expulsión de su familia de Alemania. Él no esperaba eso porque, como a Nicolás, el hijo de Roberto Escobar, lo habían dejado entrar sin problemas. Pensó que a sus hijos y a su esposa les sucedería lo mismo. El hecho de que el gobierno alemán forzara a la familia Escobar a regresar a Colombia obligó a Pablo a repensar la manera de contraatacar y continuar la guerra. Con su familia en Colombia, él quedaba maniatado porque sabía que el siguiente objetivo de los Pepes era su familia, que ahora estaba confinada en un apartamento en Residencias Tequendama en Bogotá y sin salida a la vista. Él estaba desesperado, lo veía muy preocupado, caminaba de un lado para otro. Yo me acostaba y lo sentía caminar por la casa. Entonces me quedaba dándole conversación para distraerlo un poco. Hablaba mucho de su familia. Por la noche escribía y caminaba para arriba y para abajo sin parar. Relata Luz, la mujer que acompañara a Pablo en esos duros momentos. Él era muy callado, pero cada rato me preguntaba si no me daba miedo estar ahí con una persona tan buscada. Yo le contestaba que estaría con él sin importar lo que me pasara, pero algo debió ocurrir a última hora porque el 30 de noviembre me dijo que se iba a hablar con el gordo y que más tarde regresaba. Recuerda Luz. El patrón se veía desconsolado porque había caído en una encerrona del gobierno y ello lo obligaba a replantearse las opciones que había contemplado para arrodillar nuevamente al Estado. Pablo no tenía intenciones de seguir peleando,
pues tenía entendido que se había quedado prácticamente solo después de la muerte de su último lugarteniente, Alfonso León Puerta Muñoz, el Angelito, abatido por el bloque de búsqueda el 7 de octubre. La visita de Pablo al Gordo tenía como propósito secuestrar a todos los ricos de Llano Grande y Río Negro cuando estuvieran reunidos en las fiestas de diciembre, que les iba a caer de sorpresa, y para hacerlo tenía listos 100 muchachos con fusiles porque el plan era quitarles un billete bien largo. En la mañana del miércoles 1 de diciembre de 1993, Pablo se levantó como siempre poco antes del mediodía y se encontró con una botella de champán y una torta de chocolate que ya había comprado con una de sus hermanas. El primer gran error del patrón fue llamar por teléfono al Gordo a un escondrijo conocido como la Casa Azul, algo que no había hecho antes. Con esa actitud dejó en evidencia que estaba perdiendo el control de la situación, pues claramente empezaba a dejar de lado las reglas de seguridad que hasta ese momento lo habían mantenido con vida. Sobre las 6:30 de la tarde, Luz llamó al patrón y al Limón al comedor de la casa para partir la torta y brindar con una copa de champán. Yo canté el feliz cumpleaños, pero pasó una cosa muy rara porque cuando íbamos a brindar, a Limón se le cayó la copa pero no se rompió. Cayó parada, a lo que Limón respondió: "Eso no es bueno, eso es que algo malo va a pasar", relató Luz. Luego de comer un pedazo de torta y de beber varios sorbos de champán, Pablo subió de nuevo a su habitación. En la mañana del día siguiente, 2 de diciembre, Pablo volvió a violar sus reglas de seguridad y llamó a la Casa Azul. Fue muy raro hablar ese día por teléfono con el patrón porque él había dejado órdenes expresas de que bajo ninguna circunstancia atendiéramos ni hiciéramos llamadas. Es que ese número solo lo tenía su papá. Usted sabe que él nos decía que para comunicarnos lo hiciéramos desde teléfonos públicos. Pero ese día tuve la corazonada de que era él el que llamaba, porque el teléfono no paraba de sonar. Pensé que me iba a regañar por no haber contestado, pero me decidí y en efecto era Pablo. Me dijo que no nos moviéramos de ahí, que lo esperáramos al día siguiente y me pidió que le pasara al Gordo. Tras la descripción de esta breve charla con Pablo, Gladys, una mujer sin nervios, como se define ella misma, contó varias cosas que contribuyeron a descifrar las últimas horas de la vida del patrón. Después de la muerte del Angelito, y para probar que todavía era capaz de todo, se le dio por salir a hacer retenes en Medellín con 1 o 2 muchachos más. Esta particular y hasta divertida anécdota del patrón significa que había dado resultado la estrategia de sus enemigos de aislarlo de su familia y acorralarlo para que cometiera más errores. Pablo se la pasaba sentado todo el día. No le apetecía comer, lo agobiaba la incertidumbre de no saber qué pasaría con su familia. Minutos antes de las 3 de la tarde del 2 de diciembre, Pablo llamó a su madre pero no le contestó Hermilda, sino un viejo amigo de la familia que estaba de visita en ese momento. Era Narquito, como cariñosamente él le decía. Enseguida lo saludó como siempre, como si nada estuviera pasando. Pero recuerda que quienes estaban en ese momento en el apartamento de Hermilda Gaviria se asustaron mucho porque un helicóptero sobrevoló frente al edificio. Presa del pánico, Hermilda le gritó a Narquito que colgara el teléfono. El patrón entendió el motivo de la gritería y solo atinó a decirle a Narquito: "¿Qué hubo pues, hermano? Muy amañadito vivo, fresco que esta salimos". Eran las 3:30 de la tarde cuando llegó al barrio Los Olivos y observó movimientos anormales. La calle donde estaba la casa había sido acordonada y la gente empezaba a aglomerarse alrededor. Luz intuyó que algo había pasado con Pablo y no dudó un segundo en tomar un taxi rumbo a su casa en el barrio La Paz. Desde la soledad de su encierro y cada vez más aislado sin poder reaccionar, el patrón tenía claro que era cuestión de días que su familia fuera víctima de un atentado porque estaba sometido al esquema de seguridad proporcionado por el gobierno y por la fiscalía. Los Pepes sabían de sobra que si atacaban a la familia de Pablo, él sería muy vulnerable. Pablo se obsesionó en hablar con su familia y esa fue su perdición. En aquella hora fatal, Pablo tenía claro que las opciones se le habían agotado y ya no tuvo duda de que debía elegir entre su vida o las de sus seres más queridos. Entonces optó por el camino de permitir a su familia quedar con vida a cambio de la suya. Con ello confirmó el infinito amor que le profesó a su esposa, a su hija Manuela, que era su adoración, y a su hijo Juan Pablo. De esa manera terminó la vida de un hombre que para muchos fuera un criminal sin escrúpulos y para otros sería una leyenda. De lo que no cabe duda es que cambiaría para siempre la historia de Colombia.
recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos Patrón, videos usted todos sabe los que días. para las Si que te sea. gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.